Bien, empezamos. El lunes pasado habíamos iniciado ya con el tema de diabetes. Estas fotitos que he traído son del libro de Port, Fundamentos de Port, Carol y Port. Miren ustedes, aquí tenemos la cadena beta, acá, una parte de la insulina, acá, una parte, y la otra va a ser esta cadena de acá, la cadena alfa. O sea, esa es la estructura de la insulina. Y vean acá que están unidos por estos puentes de disulfuro. La insulina activa es el de la cadena beta. Esa es la activa. Bien. Entonces, todo esto, así con alfa y beta, se llama proinsulina. Y cuando se suelta para salir al líquido, al ácido plasmático, allá se convierte en insulina. ¿Y cómo se liberan? Se rompen estos puentes de disulfuro y ya queda como cadena beta. Luego, les había comentado en clases, cuando veíamos el capítulo de Sonia Kunzman, que la tasa de secreción es, no se olviden, bifásica. Aquí miren, 5 minutos tras que la glucosa entra al estómago y pasa al intestino delgado. Durante 5 minutos tenemos secreción de insulina. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner 5 minutos. Luego, por 2 horas, tenemos sigue la liberación de insulina. 2 horas. Entonces, de aquí viene la fundamentación cuando decimos que vamos a usar NPH más cristalina. La cristalina es esta acción y esta sería la NPH. O sea, se asemeja más a la liberación bifásica. Y acá está lo que habíamos comentado respecto a cómo actúa la insulina. 2 cosas se dijeron sobre los receptores de insulina. Que tiene un componente alfa, que es externo, y tiene un componente beta, que es interno. Así es la estructura del receptor de insulina. ¿Y dónde hay receptores de insulina? Fundamentalmente en músculo. ¿Vamos? Músculo, la idea es esa. En músculo tenemos receptores de insulina. Y otra cosa que comentamos fue que esta porción, la porción alfa es externa, no se olviden, la beta interna. Y aquí yo tengo ahora, aquí no dice proinsulina, ¿no? Ahí dice insulina. O sea, tengo una cadena, ¿no? La beta. Miren ustedes, esta insulina se une a su respectivo receptor. Encaja bien. Y van a suceder 2 fenómenos. Y aquí, uno de sus compañeros, que no lo veo acá, que creo que hace un poco de deporte él, empezó a hablar del efecto anabólico de la insulina. Una cosa interesante. ¿Por qué? Porque una vez que actúa la insulina, miren cómo estos aminoácidos ingresan al músculo. Transporte de aminoácidos. Crecimiento y expresión genética. Hiperplasia de músculo, hipertrofia de músculo. Entonces, la insulina, que quede claro, que es anabólico porque mete aminoácidos y produce dentro de la célula. Ya, pero estamos hablando de diabetes. Vamos a hablar de la otra acción. Resulta de que acá esta tirosinasa, esto que están en la porción beta, se va a activar la tirosinasa y en el momento que se activa la tirosinasa dentro de la célula, tenemos estas proteínas de señalización. Estas de acá. Sí, sí. Ahí. Tenemos las proteínas de señalización. ¿Y qué es lo que hacen? Aquí viene la parte anabólica. Síntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos. La pregunta verdadera es que la insulina, miren esto, sintetiza grasa. Cuando no hay insulina, estamos hablando de la diabetes ya con déficit de insulina o cetoacidosis diabética,
la grasa sale. ¿Vamos? Entonces, la insulina me da síntesis de grasa, síntesis de proteína y el crecimiento y la expresión genética. Ahora, la principal acción, digamos, o sea, no todo, una de las acciones más de la insulina es esto. Miren acá, aquí yo tengo mis moléculas de glucosa. Esta tirosinasa hace que estos transportadores de acá, de la superficie, vayan a la membrana plasmática del músculo. Y este es el famoso transportador de glucosa GLUT4 que les decía. ¿Qué es lo que es el GLUT4? Hace que la glucosa ingrese al interior de la célula, o sea, transporta glucosa. Entonces, esto ahora lo he traído en forma gráfica. Bien, acá que tengo. Aquí solamente vamos a hablar del detalle transporte de glucosa. Entonces, ¿de qué? La pregunta es esta, que la falsa es esta. La falsa es esta. ¿La glucosa es absorbida por el receptor de insulina? Falsísimo. Es por GLUT4. O sea, la acción insulina-receptor favorece que el transportador GLUT4 del intracitoplasma, del citoplasma, perdón, vaya a la superficie para que nosotros tengamos ingreso de glucosa. Bien. Bien, ¿y aquí qué tengo? Aquí tengo valores normales de la glucosa plasmática en ayunas, glucosa plasmática en ayunas, de la prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, prueba de tolerancia a la glucosa. El detalle es el siguiente. Normalmente, cuando nosotros estamos en ayuna, normal, nuestra glucosa tiene que ser menor a 100. Porque ya dijimos que prediabetes es de 100 para arriba, ¿no? A 125. Ahora, y nosotros el azúcar en Bolivia la medimos en miligramos. Pero si usamos la fórmula de conversión a milimoles, serían 5.6 milimoles. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven hoy día? Que 100 miligramos de glucosa en sangre equivalen a 5.6 milimoles. Categorías de riesgo. Miren ustedes, prediabetes entre 100 y 125. Y criterios para el diagnóstico de diabetes, recapitulando, mayor, miren ahí abajito, o igual que 126. Ya es criterio en ayunas, ¿no? Para diabetes. Glucosa plasmática a las 2 horas. Este dato también recuerden. Le damos al paciente, ya tenemos la glicemia en ayunas de 100, le damos al paciente 75 gramos de glucosa. Esta es la glucosa, eso lo dan en laboratorio. ¿Ya? Le damos 75 gramos de glucosa. Y 2 horas sentadito el paciente. Y si nosotros tenemos una glucosa, miren, menor a 140, no es diabetes. Estamos en rango. Pero alteraciones de la tolerancia a la glucosa. Esta prueba se llama tolerancia a la glucosa. Nos ha salido entre 140 y 199. Entonces, este paciente está en prediabetes. ¿Se acuerdan que dijimos 200, no? Diabetes de 200. Si yo 2 horas después de recibir 275 gramos de glucosa, mi glucosa es de 200, soy diabético. Pero entre 140 y 199, soy prediabético. ¿Estamos? Pregunta de examen. Normoglicemias, prediabetes y diabetes. Aquí está. Háganle un screen si quieren, pero lo tienen, van a tener la grabación. Ahora, algunos resúmenes. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas, provocando por la alteración del síntesis o liberación de insulina por las células beta
o por la incapacidad de los tejidos para usar insulina. Señores, no necesitamos aprender de memoria este texto, porque si recordamos acá, la acción de la insulina, ¿cuál era? Sintetizar grasa, sintetizar proteína, absorber glucosa y crecimiento y expresión génica. O sea, lo que estamos recordando acá es que la diabetes, al no haber insulina o de haber disminución de insulina, vamos a tener un trastorno del metabolismo de los hidratos de carbono, sí, porque no se va a absorber azúcar, de las grasas y de las proteínas, provocando alteración del síndrome de síntesis o de liberación de insulina. Por la incapacidad de los tejidos para usar insulina. Eso se llama resistencia a insulina. La diabetes tipo 1 es el resultado de una pérdida de función de las células beta y de una deficiencia absoluta de insulina. Miren esto. Deficiencia absoluta de insulina. Esa es la diferencia con tipo 2. Y otra, bueno, es la edad, ¿no? Aparecen en los niños. La diabetes tipo 2 se debe a una alteración de la capacidad de los tejidos para usar insulina. Miren esto. No está diciendo déficit, ¿no? Está hablando de resistencia a insulina, acompañado por una falta, miren esto, relativa. O sea, en la 1 es déficit absoluto. No hay insulina. En la 2 es una falta relativa. O sea, tengo una disminución de insulina en relación con las concentraciones sanguíneas por disfunción de células beta. Y acá está ahora el concepto. Esto me gustó de Port, que trae este esquemita. A ver, ¿cuál es la patogenia o fisiopatología de la diabetes? Acá tengo el músculo y acá tengo su receptor, ¿no ven? Con sus dos partes. Señores, esta obesidad hace que la insulina, ¿qué es esto? No pueda contactar con su receptor. Ese no poder contactar con su respectivo receptor, la insulina, es lo que se conoce con el nombre de resistencia a la insulina. O sea, hay insulina, pero como este paciente es obeso, es sedentario, se crea un mecanismo de resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué es la traducción de resistencia a la insulina? Es cuando la glucosa no interactúa con su la insulina no interactúa con su respectivo receptor. ¿Estamos? O sea, hay insulina. El causante de este fenómeno de la resistencia a la insulina es la obesidad. ¿Estamos? El causante es la obesidad. Ahora, esta resistencia a la insulina, aquí teníamos, recuerdan, teníamos un canal que se llamaba. Exacto. Ahora, ¿qué va a pasar con mi glucosa? No va a entrar. Entonces, los niveles de glucosa van a empezar a aumentar de 100 a 125 o de 126 a 200. ¿Estamos? Entonces, o mayor a 200 en la prueba de tolerancia a la glucosa. ¿La glicemia? Sí, puede. Yo he visto, a ver, he visto glicemias hasta 800. ¿Quién lo ha visto? Pero, bueno. A tipo 1. ¿Y el paciente cómo está? Ah, entonces es error. Porque 1000 ya el paciente está cetósico, está en coma ya.
¿Ya? No, no hay un número. Para hablar de coma diabético no hay un número. ¿Ya? No hay número. Ahora, entonces, ya entendieron el concepto de resistencia a insulina, ¿verdad? Ahora, al haber resistencia a la insulina, dijimos que aumentan los niveles de glucosa, ¿no? Y eso se va a traducir como hiperglicemia. Y aquí tenemos ahora entonces diabetes tipo 2. Ahora, esta resistencia a la insulina, ¿qué va a hacer? Que el páncreas produzca más insulina. Lógico, porque ¿qué es lo que va a querer compensar el organismo? Las células beta Langerhans van a empezar a producir más insulina porque la célula no tiene glucosa. No tiene glucosa. Miren acá, no hay glucosa. En esta célula no hay glucosa, porque no entra, no hay gluten. Entonces, el páncreas, ¿qué hace? Ordena secreción de insulina y sus células de Langerhans, su islote de Langerhans con sus células beta, se van consumiendo. Y entonces el paciente se va consumiendo. Por lo tanto, poco a poco, a la larga de los años, va a empezar a haber déficit de insulina. ¿Pancreática? Claro, pero en realidad, perdón, en realidad más que hipertrofia, hay un agotamiento, porque son glándulas, no se olviden que son glándulas, hay un agotamiento. No, un detalle para ustedes. La palabra necrosis es déficit de sangre, es de sangre primero. Consecuentemente, déficit de oxígeno distal. Consecuentemente, hipoxia. Consecuentemente, si la hipoxia es severa, necrosis, infarto de miocardio. Perdón, infarto de miocardio. Estoy hablando, no estoy diciendo que un paciente con aterosclerosis no puede hacer una necrosis de las arterias pancreáticas. Sí, puede, pero no es la diabetes la que está causando esa isquemia. No es su fisiopatología. Eso que quede claro. Una arteriopatía también en el páncreas puede generar necrosis. Ahora, un detallito. Resulta que ¿dónde van a escuchar la palabra necrosis todos los días de páncreas? Este señor, este es su hígado, aquí está su hígado, aquí está su vesícula y tiene piedritas. Pasa una piedra por el colédoco, lo raspa el ODI, pancreatitis. Ahora, tenemos las células beta, ¿no? Tenemos una función exócrina del páncreas, que secreta bicarbonato y otras enzimas más. Señores, esa liberación del páncreas exócrino por este problemita del ODI va a causar autofagia del páncreas y va a generar en las pancreatitis severas pancreatitis necrohemorrágicas, necrosis del páncreas. Pero como diabetes como tal, no hay necrosis. Las necrosis se escuchan más en las pancreatitis. Es una complicación de una pancreatitis. Allá quería preguntarme. No, necrosis es un infarto. Obstrucción de la arteria, disminución de flujo distal, ausencia de oxígeno, muerte en el tejido. Corazón. No, no estoy diciendo usted corazón. No, no. Es el corazón, que quede claro. Si la tarde, mata. No. Le dice, no, este es un chiste. Hay una revista con Dorito, se llamaba. Usted no leyó eso. Está operando con Dorito. Corazón, le dice el cirujano.
Sí, doctor, dice la enfermera. No, quiero el corazón, me está entregando el corazón. Para usted y para los demás. Arteria descendente. Acá. Por acá hay sangre, ¿no ven? Pero resulta que este tiene un coágulo, se infartó. Le pregunto a usted, ¿va a llegar sangre distalmente? Eso es necrosis. O sea, no hay oxígeno distal. No hay oxígeno, porque ¿dónde está el oxígeno? Dentro de la hemoglobina. ¿Lo corrigió ese concepto? Ya. Está. Ahora, entonces, necrosis ya está claro. Pancreatitis. Pregunta falsa. ¿Es habitual ver en la diabetes tipo 2 necrosis de páncreas? Falsísimo. Y si estuviéramos viendo pancreatitis, sí, es habitual. Pero en diabetes, no. ¿Estamos? Bien. Ahora, este páncreas, les he dicho, va a empezar a producir más insulina. El hígado, en la noche, en la fase de hipoglicemia, libera glucosa. Miren esto. Se olviden de este dato. Como yo no tengo insulina, o tengo disminución de insulina mejor, la glucosa no ingresa al músculo, ¿no ven? Hiperglicemia. O sea, esta es la fisiopatología de la diabetes. ¿Cuál es el criterio de esto? Señores, diabetes no va solo, porque dijimos que insulina es síntesis de ácidos grasos, síntesis de proteína y del factor genético. O sea, es anabólica. Si yo no tengo insulina, mejor dicho, en la diabetes, la resistencia a la insulina lleva al aumento de la circunferencia de la cintura. Mayor a 88, mayor a 102, ya es un criterio de síndrome metabólico. Triglicéridos, mayor a 150, otro criterio. Y vean que todo esto tiene que ver con insulina, ¿no? Tercero, esto es yo lo que siempre miro. Este es el colesterol bueno, el HDL, el high, ¿ya? El colesterol bueno. Tiene que ser. No, esto está mal. No, no, no. LDL es el malo. HDL es el bueno. Ah, ya, claro, está correcto. Si fuera mayor a 50, sí está correcto. Lo correcto es que tengamos mayor a 50. Este señor tiene menor a 50. Y menor a 40 en los hombres. Presión arterial mayor a 130/85. Glucosa plasmática en ayunas, 100. Mayor o igual a 100. Señores, cuando ustedes traten a un paciente con diabetes, no solo estamos tratando la bajada de azúcar, estamos tratando una dislipidemia, estoy tratando apoptosis, estoy tratando hígado graso. Y una cosa bonita que aprendí ahora en el Congreso de Medicina Interna, hígado graso no es solamente tener ácidos grasos en el hígado, no, es tener esto, un problema metabólico. Entonces estos pacientes en su problema metabólico van a ser placa de colesterol. Eso quiero decirles. Y tener placa de colesterol, ¿qué significa? Tener placa de colesterol significa aterosclerosis, significa infarto agudo de miocardio, placa de colesterol de la carótida, placa de colesterol de la cerebral media. 70 años, ácido isquémico. 60 años más cigarro, infarto agudo de miocardio. Eso es placa de colesterol. Eso es diabetes. ¿Ya? Bueno, acá tenemos una relación entre la glicosilada A1C y los valores. Y acá tengo la elevación de la glucosa sanguínea en la diabetes, lugares de acción de los fármacos. Entonces, a ver, ¿qué tengo acá? La afectación de la secreción de insulina, secreción excesiva de glucagón, páncreas. El páncreas, ¿qué fue lo que dijimos? El páncreas tenía un exceso en la secreción de insulina porque estábamos con resistencia a la insulina. Y vimos que el hígado en la noche producía mucha glucosa
como mecanismo compensatorio. En forma fisiológica, a nivel del intestino, tenemos absorción de hidratos de carbono. Los fármacos, hay un fármaco, hay una enzima que es la alfa-glicosilasa, favorece la absorción de glucosa. Ahora hay un fármaco que se da y se bloquea esa absorción de glucosa. Pero no es el boom, todavía no está establecido en los protocolos de diabetes, ¿ya? Las carbosas. Bien, segundo, aquí se trabaja más. En la diabetes tipo 2 tenemos la resistencia a la insulina, reducción de la capacidad de glucosa a ver, reducción de la captación de glucosa estimulada por insulina a nivel del músculo. Eso genera diabetes tipo 2, eso ya lo comentamos. Y acá viene la famosa metformina. La metformina es la droga de elección. Todo diabético tiene que tener metformina, porque reduce la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué está haciendo? Favorece que la insulina se una con su respectivo receptor. Luego tengo el plan es disminución de la absorción de glucosa. Acá tengo las biguanidas que hacen. Las biguanidas estimulan al páncreas para que produzcan más insulina. Estas tiazolidinedionas, estas de acá, se usan muy poco, pero tienen una acción a nivel del hígado, reduciendo la glucosa en la noche, y tienen una acción a nivel del ARN. Es muy bueno esto. El problema de esta droga de que ha habido a los pacientes con insuficiencia cardíaca no se puede dar este medicamento porque da mucha absorción de agua. Es el único problema. ¿Qué es un secretagogo? Es alguien que estimula el páncreas. Aquí tenemos estos dos, ¿no ven? Y la incretina tiene doble función. La incretina es un grupo de aminoácidos que se libera en el intestino delgado y que tiene la acción de producir acá absorción de glucosa y también, aparte de la absorción de glucosa, favorece la regeneración de páncreas. O sea, tiene doble función. Es buenísima esta incretina. Ya, entonces, la captación periférica era para la metformina. ¿Cómo lo vuelvo? No se puede, ¿no? Porque está dentro del... Ya, no se puede, ya. A ver, está bien, no importa. Ya, no, no importa, no, déjelo, es que está en el... Ya, no, míralo ahí. Bien, déjalo ahí. Ahora, este detalle que les traigo es lo siguiente. Aquí tenemos sulfonilurea, que es las biguanidas que les decía. ¿Qué es lo que hace? Estas biguanidas se unen a los canales de potasio, se absorbe potasio a la célula y la célula se estabiliza. Escuchen esto, la célula se estabiliza. Al estabilizarse la célula, acá, esta célula logra despolarizar. Al despolarizar, ingresa calcio a la célula. Y esta proinsulina es liberada hacia la sangre. Entonces vean que las biguanidas o la glibenclamida, si quieren, que es lo que ustedes han escuchado hablar, no es que esté produciendo directamente la liberación de insulina, es en forma indirecta, es bloqueando al canal, no, estimulando al canal de potasio. Ingresa potasio, la célula se hace negativa, 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 ¿no? No puede despolarizar, por lo tanto, no hay ingreso de calcio y consecuentemente no hay excreción de insulina.
Aquí está lo que les decía. Yo gané un premio con esta droga. Tengo una paciente que toma hace 15 o 20 años ya. Y el premio era un concurso, un congreso de endocrino. Y demostramos que los pacientes que reciben eh, tiazolidonas mejoraban, mejoraban su glucosa. ¿Y por qué está así? No, no, es que tiene dos, la foto es así. Pero se ve así en la pantalla. No se ve mejor la pantalla. A ver, cable. Sí. Plan B. Plan A. Espera el cable. Enciende. Ese es el plan C. Enciende. Porfa, apague. Bueno, hay un refrán que yo lo uso en mi vida personal. El que ustedes conocen es el cliente tiene la razón, ¿no? Ya. Coma, ese es el que no ven, aunque no la tenga. Aunque no la tenga. O sea, eso da paz interior. ¿Estamos? Cuando les reclamen, cuando ustedes estén, hay gente que les va a reclamar. Ustedes han hecho las cosas correctamente, tienen razón, pero ellos creen, por ejemplo, me dijo una señora, lo mataron a mi marido. ¿Cómo fue esa señora? Entró al hospital caminando, se complicó por dengue y se murió el tercer día. Entonces yo le digo, señora, para morirse en 3 días, realmente los sistemas adaptativos, obviamente que lees otras palabras, ¿no? Los sistemas adaptativos no funcionan. O sea, el organismo es tan sabio, pero tan sabio esta computadora, que busca la manera de adaptarse a lo grave. Y para morirse es porque si estoy en choque, llegué muy tarde al hospital, ya no tengo adrenalina, ya no tengo ADH, ya no tengo aldosterona. Y entro en lo que se llama punto de desenlace final. Haga lo que haga, no lo voy a recuperar. Entonces, ahorita vimos, como cambiando de tema, como mecanismo de acción, biguanidas se unen al receptor de potasio y el potasio empieza a ingresar y la célula entra a salir, perdón. La célula entra en ¿cómo es? En un estado de reposo absoluto. Porque si sale potasio, la célula se hace negativa, ¿no? Entonces ya el canal de calcio no se absorbe. ¿Y qué hace esta tiazolidona? Tiazolidona, así se la conoce. Tiazolidona. ¿Qué es esta tiazolidona? Esta es la tiazolidona. Ingresa, miren ustedes, al ADN. Favorece la transcripción de receptores a nivel de los receptores nucleares y hace que se transcriba y sale un ARN mensajero. Y miren esto, sintetiza una proteína. ¿Para qué? Para que haya una mejor respuesta a insulina. Entonces, ya la insulina vence la resistencia, está actuando, es otra proteína, entra glucosa al interior de la célula y la glucosa periférica desciende. Esto es un tratamiento, fíjense que estamos hablando ya a nivel de ADN. Es buenísimo, buenísimo este producto. Ahora, aquí traje queriendo recordar un poquito de las incretinas y del GLP-1. Acá tengo incretinas. Cuando yo hable de incretinas y cuando hable de GLP-1, fíjense esto para ustedes. No estoy hablando de estómago, no estoy hablando de colon, estoy hablando de intestino delgado. ¿Estamos? En intestino delgado, las incretinas y la GLP-1 se producen. ¿Qué hacen estas drogas? Favorecen la absorción de glucosa al interior de la célula y coadyuvan en la síntesis dentro de la célula. Las incretinas son hormonas, bien, son hormonas
que se liberan en la circulación por el tracto gastrointestinal después de una comida, en particular si es rica en hidratos de carbono, que amplifican la liberación. Ah, mire esto. Que amplifica la liberación de insulina inducida por glucosa. Ahora, ¿cuál es el principio? Bueno, ¿cuál es uno de los principales estimuladores de insulina? La glucosa. Ingresa glucosa y se libera insulina. ¿Cuál es el estimulador principal de glucagón? Exacto, la hipoglicemia es contrarreguladora. ¿No ven? Entonces, se libera comemos nosotros un pancito, tomamos una soda, hidratos de carbono, y tenemos aquí la acción de la incretina sobre la célula beta para liberar insulina, inducida por glucosa. Las principales incretinas secretadas son el péptido 1 similar al glucagón, se llama GLP-1. Luego tenemos el polipéptido insulinotropo dependiente de glucosa, este es el HIP. Y luego tenemos tanto el GLP-1 como el HIP son degradados con rapidez por esta DPP-4. Entonces, nosotros tenemos acá, se lo voy a pintar de otra manera, tenemos acá GLP-1, GLP-1 y yo tengo incretina, abundante. Así como se libera inmediatamente, hay una hormona que es la DPP-4 que la destruye. La destruye. Es rapidísimo eso. Entonces, esa hormona se llama DPP-4. ¿Listo? Entonces, esa enzima, perdón, la enzima DPP-4. Aumenta, dice, los inhibidores de... A ver, ¿cuál es el tratamiento? Dar un inhibidor DPP-4, porque DPP-4 produce destrucción de creatina, ¿no? Y GLP-1. Yo voy a dar un bloqueador de DPP-4. Funcionan al inhibir la enzima DPP-4, aumentan las concentraciones, ahí está, aumentan las concentraciones de GLP-1 y aumentan las concentraciones de incretinas, que a su vez incrementan la liberación de insulina. GLP-1 también suprime la liberación de... Ah, miren este detallito. Glucagón, hiperglicemia, ¿no? Entonces, al dar GLP-1, estamos bloqueando el contrarregulador. Por eso es bueno, las incretinas son buenísimas. La exenatida, análogo sintético de GLP-1, que es resistente a la degradación, miren esto. Miren este detalle. Resistente a la degradación por DPP-4. Aprobada en 2005. La exenatida fue el primer tipo de incretina disponible para el tratamiento de la diabetes. La exenatida se aprobó como una coadyuvante inyectable por individuos con diabetes tipo 2 tratados con metformina sulfonilurea, que es la bivanida, que es la vitamina, que no conseguían un buen control. Este fármaco ha mostrado tener múltiples acciones como son potenciación de la liberación de insulina, sí. Vaciado, esto es interesante. Señores, esta exenatida es la que están trayendo la gente en Brasil. Se inyectan una vez al mes porque les quita el apetito, porque hay un vaciamiento del estómago. Porque, ¿qué más había? Hay una disminución del vaciamiento gástrico y, a nivel central, pérdida del apetito. ¿Sabe qué? Lo están usando hace unos años atrás y hasta el momento no hay consecuencias. Obviamente que todos los medicamentos tienen acciones adversas. Entonces ya hay gente que no es diabética y está usando exenatida subcutáneo cada mes. La exenatida se inyecta por vía subcutánea 60 minutos antes de las comidas. Al añadirse el tratamiento preexistente con sulfonilurea, es posible que sea necesario reducir la dosis de hipoglicemia oral para prevenir la hipoglicemia. Lógico. O sea, ya el paciente si tomaba 5 miligramos de iguanida y que darle 2,5, ¿no? Los principales efectos secundarios, ahí está, náusea, pérdida de peso, aunque la exenatida
fue el primer agonista de GLP-1 que se desarrolló y se aprobó. Están en desarrollo otros. Esta me interesa. Sitagliptina 2006. Es un inhibidor de DPP-4 oral indicado para el tratamiento coadyuvante de personas con diabetes. El fármaco se administra una vez al día. Ahora se dan dos. En combinación con metformina, se puede dar con tiazolidona u otro. Entonces, esa es, digamos, dentro de lo nuevo para ustedes, es que van a estar, ustedes ya son de la época de las incretinas, de los inhibidores de DPP-4 para subir incretinas. ¿Listo? Sí. Los dos son buenos. Solo que para adquirir un GLP-1, un análogo GLP-1 es carísimo. Hablando de 2.000 bolivianos, tampoco. Lo mejor, ¿saben qué es? Conversar con el paciente. Deme luz, por favor. Conversar con el, conversar con el paciente y hacerle entender que la diabetes es como una mesa con tres patas. Ejercicio, reducción de hidratos de carbono y medicamentos. Y nunca empiecen la receta con medicamentos. Y le tienen que decir esto al final, cuando conozcan a un paciente, cuando estén empezando a conocer a un paciente, en unos años más, usted va a usar insulina. ¿Por qué? Porque al final, la glucotoxicidad que vamos a ver un ratito más, produce un páncreas que ya secreta muy poca insulina. Cuando la gente empieza a usar insulina, es que no podemos mejorar. Estamos hablando ya del paciente que es insulina requiriente, no dependiente, requiriente. A ver, yo tengo mi suegro de 88 años de edad. 88, vive en el campo. Un ojo operado de glaucoma. Ve, del otro no, quiere, no se quiso hacer operar. Vive solo y maneja su insulina. Todos sus amigos que hicieron hacer tratamiento con hoja de guayabo, canela, no sé qué cosas más, todos están muertos. Está vivo. Y tiene 89 años. Y está bien. Está bien. Hace a veces crisis de hipoglicemia porque no desayuna. Pero ya él sabe, empieza a sudar por una contrarreguladora, ¿no? Adrenalina. Empieza a sudar, vasoconstricción, y tiene lo que no debería tener, su Coca-Colita guardada. No tiene que tomar algo dulce. ¿Ya? El azúcar crea adicción. Definitivamente. El azúcar crea adicción. Ustedes están viviendo la mejor época. Ahora se habla de la dieta proinflamatoria. ¿Y qué es la dieta proinflamatoria? Comer hidratos de carbono. Y vamos a ir donde la nutricionista Marita del no sé de qué, que le va a hacer una dieta antiinflamatoria. ¿Qué es esa dieta antiinflamatoria? Reducir hidratos de carbono, aumentar cereales, aumentar omega. Estamos hablando de, ¿qué se llama esto? Almendras. Estoy hablando, no, ratito. Hay otra parecida a la almendra, pero la almendra es como un cerebrito, ¿no ven? No, la nuez, nueces y almendras. Y quiero darles un detalle que aprendí en un congreso. En España hicieron un curso de, digo, una investigación y les dieron almendras, aceite de oliva y el estudio estaba su porción de almendras, sus 5 almendras por día y sus 5 nueces por día y su aceite de oliva. Tuvieron que suspender los tratamientos los 2 años. ¿Por qué? Porque los resultados fueron espectaculares. Bajaron los triglicéridos, mejoró la parte metabólica. Con 5 almendras, 5 nueces y uso de aceite de oliva. Entonces, mi paciente de 94 años que un día fui a su casa, le digo, quiero escribir. Vaya a la cocina, me dice. Él solito, 94 años. Voy a la cocina. ¿Y qué encontré en su mesita de cocina? Bolsa de almendras, bolsa de nueces, insulina en soladera y aceite de oliva. Y le pregunto a este señor, ¿dónde aprendió usted esto?
En España, pues hombre, me dijo. Pero miren cuándo, años 70. Los años 70 ya él empieza a consumir esto. ¿Qué aprendí recién esta semana? Los omega, que son las almendras y, las nueces, sirve para la memoria, sirve para el cerebro. Es antioxidante, poderosísimo. Cuando estén en época de palta, aprovechen palta. Si pueden comer pescado, a veces no es fácil comer pescado en nuestro medio, metan al pescado, pero no frito, o sea, frito. ¿Qué es lo que tienen que evitar del pollo, del pato, de los pescados? Los cueros, el cuero. El cuero tiene mucho LDL, es la fábrica del colesterol. Es la fábrica del colesterol. Y es lo más rico. Es lo más rico. Escucha. ¿Sabe qué le digo a mi paciente? ¿Sabe qué, señor? Usted tiene prediabetes. Sí, lo entendí. Solamente ahora tiene que aprender a comer sano. La, la comida para hacerse diabético es un pollo chino, fideo, arroz, papa frita y plata. Así comemos, ¿no? Así comemos. Yuca. Si es pollo sakura, yuca. Señores, escuchen lo que hay que decir del prediabético. Regla del 1. Yo le digo a mis pacientes, con los que tengo mucha confianza, en la casa usted no puede tener 2 mujeres. Es su esposa, ¿no? Y un día le pregunto a un paciente, señor, ¿cuántas mujeres tiene usted? El hombre se queda mirando allá al espacio. La mujer era una bailarina. Yo pues soy flaco, sí, pero alta. El hombre es chiquitito. Se levantó. Carajo, decide que soy la única. Si le pega. Semana después, el hombre llegó con la cara moreteada, solito ya. Lo pilló el marido de la otra señora. O sea, él pensaba si iba a decir la verdad al médico públicamente o si iba a pelear. Pero en el fondo había otra. Había otra porque llegó moreteado. ¿Y qué pasó? Me pilló el marido. Entonces, bueno, estamos hablando, no lo que ustedes escuchan en las canciones, ¿no? Las canciones es un amor eterno. Entonces, señores, prediabetes. Entonces yo le digo a mi paciente, regla del 1, una sola mujer, un solo hombre, es fideo o arroz, papa o arroz o fideo, yuca o, pero no 2. Regla del 1 se llama. Desayuno, es un pan o 2 rajitas de pan o 6 galletas. No es 2 panes. No pueden ser 2 panes. Porque en 2 panes, dijimos, hidrato de carbono estimula ¿qué se llama esto? Al páncreas para que libere insulina. Ya estamos en resistencia, ya estamos en prediabetes. Va a haber más insulina, ¿no? Más agotamiento del páncreas. Entonces, es un pan, regla del 1. Ya, que pese 30. A ver, el pan francés nuestro, el que compran en el supermercado, tiene 40 gramos. Pero ya es 30. No, 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 el Vallegrandino es un cuarto. No, 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 no. No, Vallegrandino, la chama es un cuarto. No puede ser un, por favor. ¿Qué pasa si esos baguettes que llaman, ¿no? Que son riquísimos? Señores, baguette, 4, 5 dedos. Tic, tic. Yo les voy a decir a los viejos, ustedes son mis psicólogos, yo me confieso con ustedes. El amigo de mi hijo estaba en una panadería francesa con unos baguettes riquísimos. Iba y nos lo dejaba en casa así. Y empecé a comer eso. Y ahí aumenté 6 kilos, hasta 10. Señores, hasta tuve que decirle al señor que ya no traiga. Era adictivo ese pan, adictivo, con mantequilla, ya les cuento, y al horno, tío mío. Era adictivo, tenía la mantequilla, o sea, andaba en una época post-COVID que no tenía un horizonte, ¿no? También se deprime uno. Entonces, no, yo le estaba mal. Y ahí mis hijos que son de su edad, ustedes hablaron fuerte, y decían, oye,
vos sabés que esto está mal, papá, lo que estás haciendo. Te cruzas al frente y vas al gimnasio. Pero uno va entrando en esa adicción al hidrato de carbono y cuesta. Es fácil. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Leer libros de cambios de hábito. ¿Y qué aprendí en cambios de hábito? Para usted, para que le diga a su gente. Que el hábito es con mucha buena voluntad para ponerlo. Y que si uno tiene que ir, digamos, a hacer ejercicio, aunque sea tiene que salir a mirar cómo hacer ejercicio, pero ya estando ahí uno lo hace. Hasta que después de 3 semanas haga, señor, empiece a comer un solo pan en el desayuno. Después, abre con la esposa, hágale harta ensalada verde, con su vainita, con su brócoli rico. Pero no puede haber los tres elementos. Le está haciendo daño a su esposa, le está haciendo daño a sus hijos, porque los hijos aprenden y comen eso. Si yo lo curo a usted, voy a curar a su familia. O sea, es concientización, es charla. Porque después se viene ya la diabetes. Pues. ¿Y qué vamos a hacer en la diabetes? Aumentar medicamentos. Y le voy a decir lo mismo, ¿no? Regla del uno, tiene que caminar. Toda la vida. La dieta es toda la vida. Claro. Usted se sale del camino, se va al precipicio. ¿A las qué? Claro, porque hay diabéticos que reciben corticoides, ¿verdad? Y el corticoide, dijimos que el cortisol aumenta la insulina. Pero no es que el asma sea diabético, ¿no? En ningún libro dice que el asma produce diabetes. El uso de corticoides eleva la glucosa. Pero ese cambio de hábito con el estamos hablando de una persona ya mayor, de más de 60 años. Tiene que hacerlo. Mi suegra, diabética, mayor, ya de 70 años diabética, y la empiezo a medicar con todo lo que comentamos, y me dice un día, le preparé a mi esposo no es, el sonso es de yuca, ¿no? El de plátano, ¿qué se llama? Masaco. Todas las mañanas preparo masaco. Yo diabético. No, suegra, no. Masaco, no. ¿Cómo que no? No, es que es lo único que hay en casa. No, hay pan. ¿Cómo le voy a dar masaco? No. ¿Y sabe qué? Lo entendió. Y mi suegra me fue a denunciar a su hija. Yo no quiero comer ni desayunar donde Javier. ¿Por qué? Así el pancito que me dan. Pero entendía, al final lo entendió. O sea, al final no es la edad que uno no lo hace entender. Es insistir, 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 insistir. Nunca le digan que no coma, díganle que coma menos. Nunca le prohíban. Yo le digo a mi paciente, a ver, ¿qué le he prohibido? Nada. Nada. No se prohíbe nada, solo se reduce volumen. Y se le enseña la regla del 1. Y si sus papás están en pre, tienen que cuidarlo, pero ustedes empiecen a dar el ejemplo. Este es uno de los temas centrales. Lo que tenemos, hemos hecho que el 11% de la población es diabética. Cada vez nos hacemos más sedentarios. Al micrero, ¿qué le decimos? Tiene que ser en la puerta de la universidad. Algo curioso de los micreros que me di cuenta es que uno de los micreros son delgaditos, ¿Sí? son normales, pero Años después, unos 70 años ya, todos son gruesos. Sí, es sedentarismo, señores, es el efecto de mi gato. Ya les he contado la historia del gato. El gato, por naturaleza, es sedentario. Solo en la noche sale. Y si usted no lo deja salir de casa, el gato se engorda. Es sedentarismo. ¿Por qué el perrito no se engorda? Porque camina, caminando. Entonces, porfa, tenemos que cuidarnos. ¿Ya? Yo por lo menos ya me cuido. Yo me cuido desde mis 35 años. O sea, a mis 35 años decidí cuidar. Bien, ahora, ¿dónde está? ¿Qué hora es? Ya. Ahora, vamos a retomar, o sea, hemos visto el enfoque de Carol Porter, ¿no ven?
Carol por Fundamentos de Fisiopato. Y ahora vamos a retomar, ¿qué dice este libro? Me gusta este libro porque es súper actualizado, el chileno. A ver, fisiopatología de la patogénesis de la diabetes son las alteraciones en mecanismos de acción de la insulina y o el defecto de secreción beta insular. Aquí habla de dos mecanismos, de la resistencia o la disminución en la secreción de las células del páncreas. En niveles relativamente o absolutos, dependiendo del diabetes, de qué tipo de diabetes estamos hablando. Estos cambios bioquímicos son responsables de la fisiopatología de las manifestaciones clínicas y se van a expresar en el metabolismo intermediario mediante. ¿Qué es esto? ¿Con qué palabra va ligada? Exacto. Resistencia a insulina, ya les mostré en el dibujito, en la insulina, en la glucosa no se une al receptor. Entonces, o sea, no, la insulina no se une a su receptor, mejor dicho, por lo tanto no hay gluten. Miren, reducción en la utilización de la glucosa en el tejido adiposo. Ah, yo solo hablé de músculo, ¿no? Es adiposo y hígado. Entonces son tres órganos: músculo, hígado y tejido celular subcutáneo. Tanto en la oxidación, glicólisis, como en el depósito, glicogénesis. O sea, más es depósito, ¿no? Más es depósito. Y cuando no hay depósito, lo contrario, la salida de glicogénesis. Después les hablé de la subida de azúcar en la noche, ¿no? ¿Por acción de quién era? Del hígado. Aumento en la producción hepática de glucosa, eso se llama neoglucogénesis y glicogenólisis. O sea, el hígado produce glucosa, neoglucogénesis, y libera glucosa, glicogénesis, eso de noche especialmente. Entonces, eso es la etiopatogenia de la diabetes tipo 2. El diagnóstico, esto ya lo dijimos, 126, 2 horas después, tolerancia a la glucosa no debe ser mayor a 200, con 75 gramos, glicosilada. Esto no comentó el POR. Una glicosilada en ayunas de 6,5 ya es diabetes, prediabetes, y síntomas clásicos en crisis hiperglicémica, es decir, el paciente que está con poliuria, polidipsia, polifagia, ¿no? Luego tengo estos de la ADA que ya vimos, patogénesis de la diabetes tipo 2, está determinada principalmente por factores genéticos, ambientales que provocan compromiso variable en la acción de secreción de insulina. Se trata de un desorden poligénico con múltiples locos involucrados tanto en la secreción y en la acción de la insulina. Otra vez, cantidad de insulina que sale del páncreas y recepción de insulina en sus receptores periféricos, ¿no? Los principales factores que tienen un estilo de vida son, ahí está, estilo de vida, dieta hipercalórica, lo que le pasa a... ¿y qué más hace pues el chofer de micro? Para, en lugares específicos, el mejor mocochinche. El otro día yo comí ahí unos chorizos riquísimos. Ahí o sea, acaso es en la Jesús Nazareno, ahí en esa esquinita, riquísimo. Y ahí tiene su puesto. Y va el hombre y les vende. Entonces, dieta hipercalórica, lo que yo hice, exageré con esos baguettes, ¿no? Dieta hipercalórica, 2 panes, 2 papas, todos, ¿no? Dieta hipercalórica, el efecto del gato, sedentarismo, y consecuentemente aumento de peso. Eso sería, es poligenético, ¿no ves? Alteración en la secreción, o sea, ya es una lesión directa. Ejemplo, ¿qué dijo? Un paciente con pancreatitis necrohemorrágica puede tener, siendo mayor, una lesión de las células beta, y ahí tiene alteración en la secreción, o un tipo 1 que no produce. Pueden preceder por años al diagnóstico clínico. El de la acción de la insulina es la resistencia, esta fue la pregunta de su compañera, años antes. Hiperglicemia secundaria de la reducción de utilización de glucosa se expresa posteriormente a la eliminación, a la alimentación y el aumento en la presión hepática de glucosa. 2, ¿no? En secreción. En la mala utilización de la glucosa por resistencia o el aumento de la glucosa por el hígado en la noche especialmente. Porque el hígado da gluconeogénesis y glucólisis. Permite que el hígado libere glucosa.
determina la elevación de glucosa en ayuna. Así, en ayuna, porque es en la noche, ¿no? Que está actuando. Asimismo, la presencia de hiperglicemia crónica va a descartar y o activar las vías metabólicas alternativas de las cuales se originan mediadores que agravarán estos efectos patogénicos. A. Lipotoxicidad. ¿Qué es la lipotoxicidad? Sí, esto tienen que aprender. Señores, resulta que el páncreas, cuando está, se lo voy a explicar como me explicaron en un congreso. El exceso de glucosa hace que las células del páncreas no produzcan glucosa. Eso, el estar embebido en glucosa. Lipotoxicidad. Si nosotros le damos insulina a un paciente 6 meses, podemos tener la opción de regenerar esta lipotoxicidad. 6 meses. A veces yo a mis pacientes les digo, mire, usted está en un pésimo control, tiene una glucosidad muy alta, no vamos a alcanzar con la medicación oral, no vamos a alcanzar con el plan de medicación. Hagamos 6 meses de insulina. Y ahí vemos qué pasa con su páncreas. Por ahí regenera. Porque estamos hablando de la lipotoxicidad. Ahora, en el síndrome metabólico, la diabetes mellitus de tipo puede existir de forma aislada o estar inserta en una sección de factores de alto riesgo, sí. Ya mencionamos síndrome metabólico. Se asocia mucho a diabetes. Diabetes no va solo, no es solamente hiperglicemia, no. Va con HDLA bajo, va con colesterol LDL alto, va con triglicéridos mayores a 150, o sea, hay síndrome metabólico. Entonces, empezamos nosotros aquí, dice, a ver, el síndrome metabólico de diabetes tipo 2 puede existir en forma aislada o estar inserta en la asociación de factores de alto riesgo cardiovasculares denominada síndrome metabólico, que se caracteriza por la presencia. Lo que no les comenté, lo que no resalté en el anterior texto, que el síndrome metabólico también va con hipertensión arterial. Mencionamos lo del triglicérido y lo del LDL, no, HDL, eso es la dislipidemia, y mencionamos también lo de la obesidad, 86 de cintura para la mujer y 106 o 104 para el hombre. Visceral androide, es decir, es este hombre o esta mujer. Panza, ¿no? Pero grasa dentro del abdomen, o sea, central. En cambio, las mujeres, por ejemplo, que son con aumento de peso y tienen toda la grasita acá, tienen menos posibilidades de hacer diabetes tipo 2. Mientras más esté aquí, más posibilidades. Entonces, en este síndrome se ha relacionado con los siguientes mecanismos. Síndrome metabólico, resistencia a insulina. Hiperglicemia, sí. Sí, hiperglicemia. Va a haber esto, ¿no? Glucosuria. Va a haber, si hay glucosuria, vamos a tener poliuria, polidipsia, polifagia, baja peso, deshidratación, molestias gastrointestinales y calambres. Me llama la atención los calambres. Estos pacientes tienen mucho déficit, no solamente eliminan azúcar, ¿no? Eliminan potasio, eliminan magnesio. Sería más que todo tal vez por la... Sí, no solo magnesio, también potasio, también magnesio, calcio también. Pero usted le da magnesio y mejora. O sea, como que está más metido el magnesio. Lo que pasa es que el magnesio produce la función de la temperatura. Tiene ese mecanismo para la presión. Ya, a ver, dígalo en voz alta porque me parece buen concepto. ¿Por qué el déficit de magnesio? O sea, yo les explico. La glucosuria arrastra potasio, calcio y magnesio. Por lo tanto, tengo un hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia. Ahora, denme ese concepto que está bueno. Ya, lo que pasa es que al haber reducción de magnesio. Va a haber probablemente una contracción muscular, pero al no haber magnesio, no se va a producir la relajación de esa contracción muscular. Exacto. Sí. Es horrible el calambre.
Ahora, un detalle. Voy a hacer una línea acá. Estoy mejorando mi línea. Voy a hacer una línea. Esto, tipo 2 o tipo 1 por déficit por hiperglicemia persistente. ¿Estamos? Ah, detalle. Van a tener ustedes en su consulta personas de la edad de ustedes que van a ir con la cabeza del prepucio, o sea, mejor cabeza del prepucio, con el prepucio rojo, lleno de hongos. Glucosuria. Y a veces no se puede ni estirar el capuchón. Duele estar raja ese capuchón. Glicemia, azúcar alta. ¿Cuál es la explicación? Glucosuria. ¿Estamos? Esos son los primeros diagnósticos. En la mujer se da cuenta más rápido porque siente que hay hongos, empieza a haber crecimiento de hongos. Entonces, la glucosuria causa eso. Ahora, ¿qué hace la gente? Aunque no la crea, prueba su orina. Prueba la orina. Oiga, está dulce mi orina. Ya, ¿sí? Ay, pues estamos hablando de la gente del pueblo, no son ustedes. Pero en este curso lo va a hacer uno. Espérense. Ya. ¿Por qué le divido en otra parte? Porque esto que voy a hablar ya es para entrar en diabetes complicada, en cetoacidosis. Ya no hay insulina. Dijimos que la diabetes, perdón, la insulina hace que la glucosa esté ahí en el tejido celular. Al no haber insulina o reducción en la tasa de insulina, miren esto, lipólisis, o sea, salida de grasa a la sangre, aumento de los ácidos grasos libres, se oxidan en el hígado y se convierten en cetonas y cetoacidosis. ¿Listo? Sí, apáguela. Mismo concepto hecho por otro libro. Déficit de insulina, exceso de glucagón. ¿Qué hace en el hígado? En el tejido celular. Salida de ácidos grasos a la sangre por el mecanismo de lipólisis, oxidación, y en el hígado, estos ácidos grasos que se van liberando de la lipólisis, miren, en el hígado está acá, ¿no? Se convierten en cetonas y dan acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica en el cerebro causa coma, depresión del sistema nervioso central, coma. Entonces, esta es la línea de la cetoacidosis, ¿no? Que es la segunda parte que vimos en Carol, digo en Kunzman. Déficit de insulina y aumento del glucagón. ¿Qué hace el hígado? Gluconeogénesis y glucogenólisis. Tengo ahora hiperglicemia, glucosuria, acá. ¿Y qué arrastra la glucosuria? Agua. Por eso dice diuresis osmótica, poliuria. Entonces, primero hay glucosuria, luego se genera diuresis osmótica. Pérdida de agua y electrolitos, deshidratación, el paciente tiene sed, poliuria, polifagia y sed. Se deshidrata y hay insuficiencia circulatoria. Eso es cetoacidosis diabética. Ahí. Déficit de insulina, obviamente menor captación por el músculo. Hay, ¿se acuerdan que la insulina era anabólica, no? Lo contrario, hay degradación de proteínas. Pasan estos aminoácidos al torrente sanguíneo. Va al hígado, miren esto, y la glucosa en el hígado, gluconeogénesis. Y el hígado, glucólisis. Entonces, esto es el mismo esquema que les estoy mostrando en Sonia Kunzman de esta manera. ¿Listo? Bien.
coma diabético. No se asusten. Simple. Ya esa palabra también. Hoy día estuve viendo un video, ese que van a escuchar de las taquicardias supra. El pronto examen, eso de entrada ortográfica, tal. Facilito, dice. Miércoles. Claro, es facilito porque él domina. Yo digo simple, no. Tiene su problema de aprendizaje. Entonces, hiperinsulinismo secundario a la alteración de la acción de la insulina, resistencia a insulina. Entonces, ¿cuál sería aquí la pregunta? Causas de hiperinsulinismo. O sea, ¿se acuerdan que el Matson, Caroline Matson, decía hiperinsulinemia, ¿no? Y aumento de glucagón? Señores, acá, ¿cuáles son las causas de hiperinsulinismo? Exacto. Falso. ¿Qué es falso? ¿Es porque hay un exceso de secreción de insulina? ¿El hiperinsulinismo? No. Es porque hay resistencia a la insulina. No actúa la insulina con su receptor en el músculo, tejido graso e hígado. Puede provocar agotamiento de las células beta a lo largo de los años. O sea, eso ya es otra cosa. Aún con exceso de insulina, la respuesta es inapropiada para el grado de resistencia. Definitivamente, resistencia a insulina. Después vimos que había, escuchen esto, aumento que en la medida que el paciente se va haciendo diabético, está viendo lipólisis, ¿no? Está viendo lipólisis, va perdiendo el peso. Ahí dicen, hay un comunicador acá, Arias, no es Arias, no crea palo al gobierno, no Valverde, que es comentarista de fútbol. Áñez, Áñez apellido. Gary Áñez. Gary Áñez veía sus videos de hace 7 años. Era gordo. Y de repente tiene pérdida de peso. Hay dos opciones. Se hizo un balón gástrico, se hizo operar, o está diabético. Dicen que está diabético. Dicen. Miren esto. ¿Por qué empieza a perder peso? Al no haber insulina, los ácidos grasos libres, porque la insulina retiene ácidos grasos, hay un aumento de ácidos grasos libres en plasma. Miren esto. Señores, inflamación cuando vimos en el capítulo, creo que es 2, factor de necrosis tumoral, las citocinas proinflamatorias. Y aquí estamos hablando de citocinas inflamatorias, factor de necrosis tumoral. Miren, la del COVID, interleucina 6 y quemoquinas. O sea, los macrófagos van a ser atraídos, ¿no? Va a haber quimiotaxis. Provenientes del tejido adiposo. Ahí se sintetizan la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y las, no es quemoquinas, es quimiosinas. ¿Se acuerdan de las quimiosinas? Esas producen atracción de macrófagos. Todo eso se está sintetizando en el tejido graso, en el visceral. Dice, hay alteración de la liberación de otros mediadores del tejido adiposo con reducción de las, miren esto, reducción de las adiponectinas, adipoquina, insulina sensibilizadora, y aumento de la leptina y de la resistina. Vamos a ver. Ajá. Mediadores del metabolismo oxidativo, mucha formación de radicales libres. O sea, en otras palabras, un paciente con diabetes descompensada está inflamado. Y esto también está sucediendo en el corazón. Esto está sucediendo en el cerebro. ¿Cómo se forma la? A ver, ¿qué es lo que aprendí en los congresos? Nuestro tejido celular subcutáneo no hay grasa solo. Dicen que tiene una acción endocrina. La hiperta. Y también tiene una acción inflamatoria. Se puede inflamar. Con todas estas cosas, los radicales libres, las resistines, todo eso, son sustancias que se producen en el mismo tejido celular. ¿Cómo se produce? No lo sé. No se produce.
Ese es el mensaje que quiero que se produce. Fisiopatología de la tipo 2, entre ellos están insulinopenia relativas determinadas por factores ambientales y genéticos. Ah, ya. Disminución de insulina, uno puede, tipo 1, digamos, ¿no? Ambientales, haber hecho una pancreatitis y ya está. Disminución de insulina. Se produce inicialmente un efecto de secreción pulsátil, ¿se acuerdan? Sí. Pulsátil. Luego se pierde la fase precoz, no hay esto. Porque si no tengo fase precoz, si no tengo mi de insulina, mi glucosa va a estar alta. ¿Lo ven? Se pierde la fase precoz. Y finalmente se produce insulinopenia por reducción de la masa acá. Lo contrario a lo que usted me decía. Ahora que no sé si fue usted o usted me dijo, ¿y hay hipertrofia? No, no hay hipertrofia. Hay hipotrofia. Tanto se van produciendo los gránulos de proinsulina e insulina que se va agotando el isótopos Langerhans, se agota. Alteración en el mecanismo de acción molecular de la insulina, efecto a nivel receptor. Ajá, con una sola palabra, resistencia a insulina. Es una alteración entre el receptor, entre insulina y el receptor. Eso se llama resistencia a insulina. Aumenta la secreción. ¿Se acuerdan que nuestro libro de psicopatología de Port, arribita decía reducción de insulina y aumento de glucagón? Y miren, así de práctico es el libro, ¿no? Aumento en la secreción de glucagón. Miren esto. Se crea un mecanismo de compensación. Hay glucosuria, la tasa máxima de absorción era 220. Entonces, cuando ya estamos nosotros en plasma por debajo de 220, mejor dicho, por arriba de 220, empezamos a tener glucosuria. Hasta 220 absorbemos. Pero después, glucosuria. Reducción de la secreción. Miren esto. ¿Se acuerdan de las incretinas intestinales GLP-1 y GIP? Son dos, ¿no ven? Sí. Estas incretinas, ¿qué hacían? Favorecen la acción de insulina en el páncreas y favorecen su acción de síntesis. No, dos cosas. Claro, secreción de insulina, favorecen la secreción de insulina, sí, pero dentro de la célula, es una célula, la incretina favorece la producción de. O sea, no es solamente, porque si no sería una biguanida, ¿no? Es también tiene una acción sobre el ADN. Por eso es buena la incretina. Por eso acá dice reducción de la secreción, o sea, el ser diabético, reducimos las incretinas LP1 y GIP. Ya está. Doctor, entonces, cuando detectemos la leucemia, deberíamos dar inhibidores del TEC. Sí, sí. Para aumentar las incretinas, sí, señor. ¿Sí? Disfunción de neurotransmisores y resistencia insulínica a nivel del sistema nervioso central. Esto. Lipotoxicidad y ahora glucotoxicidad. ¿Qué es glucotoxicidad? Es vivir con azúcar alta. Por hiperglicemia crónica causando cambios metabólicos a nivel de la célula beta. Miren, sería así. Tengo glucosa alta. Para repetir, para aprender. Tengo mi hígado, perdón, mi músculo, mi hígado, y aquí yo tengo mis receptores de insulina. Y aquí tengo mis receptores de insulina. Entonces, era hígado, grasa y tejido graso. ¿Cierto? Tejido graso. Bien. Esta era glucosa. Esta glucosa, esta insulina, no va a poder unirse. No va a poder unirse. Porque tenemos resistencia en su receptor. Eso no tienen duda, ¿verdad? ¿Esto qué genera? Esto lleva a un aumento de glucosa. Bien. Si vivimos en un ambiente de glicotoxicidad,
cae. Hiperglicemia crónica causa cambios metabólicos a nivel de las células beta. La daña la célula beta. La hace improductiva. Entonces, esta glucosa en el páncreas va a lesionar los páncreas. Va a hacer que haya improductividad de insulina. O sea, por eso que tenemos que sacarlo de la glicotoxicidad. Por eso le decía, ofrezcamos la insulina. Yo saco de la glicotoxicidad y mejoro la improductividad. Mínimo 6 meses. Negocien con su paciente. Entonces, la glicotoxicidad sí tiene un rol. No se puede vivir con insulina, perdón, con glucosa alta porque le va a alterar más aún la liberación, la productividad de insulina. Esto lo escuché en un congreso, de todo lo que estuve en la mañana me llevé eso al congreso. Glicotoxicidad. Entonces, que daña la productividad. La lipotoxicidad, acumulación de lípidos en los islotes pancreáticos, tejido muscular y hepático. O sea, la diabetes lleva a lipotoxicidad, o sea, hígado graso, páncreas graso y músculo graso, hígado graso, páncreas graso, lipotoxicidad. Entonces, este paciente no puede vivir con triglicéridos altos. ¿Cómo se bajan los triglicéridos? Igual. Menos papa, menos yuca, menos fideo, menos arroz, menos plátano. O sea, estamos hablando de triglicéridos, no de colesterol. Entonces, todo eso hay que comer. ¿Y qué pasa si el paciente come, no come, disminuye eso y sigue en alto? Hay que hacer después de 2 meses tratamiento. ¿Y qué pasa si después de hacer tratamiento y comer poco sigue en alto? Tienes que ir a caminar, sí o sí. Dice los factores genéticos. ¿Hora? ¿Qué hora es? Ya, un minuto más. En la evolución natural de la vida se produce una interacción entre los factores genéticos y los ambientales que se expresan desde la etapa de la prediabetes con alteración tanto en la acción como en la secreción de insulina. Con los años se va reduciendo, miren esto, la masa beta y por tanto se produce déficit de insulina. O sea, hoy hay que actuar con sus padres. Ahora. ¿Cómo hago diagnóstico de resistencia a la insulina? Porque, a ver, porque hay criterios, ¿no? Hay síndrome metabólico, hay obesidad, hay aumento de la masa abdominal. Pero ¿por qué llevó a todo eso? La resistencia a la insulina. Siempre, resistencia a la insulina. ¿Cuánto? ¿En el páncreas? Periferia. Sí. Mire, voy a ser sincero. No sé qué es el mundo, no lo sé, en este momento no lo sé. Pero lo voy a revisar, hay 4, ¿verdad? Lo voy a revisar y voy a aprender. Ya. Dos, es mucho más sensible que el 4. Cuando hay un nivel elevado de glucosa, el glucose es cuando es estimulado, porque hay mucho ahí en el páncreas, va a estimular lo que es los células metabólicas y va a aumentar la producción. Ya. Que es mucho más sensible que el 4. Coincidentemente, tanto por este libro de Sonia Kunzman que está actualizado, no hablan de los 2, ni del 3, ni del 1, hablan de 4. No lo sé por qué, pero voy a ver, sé que eso está en el capítulo de
taxonomía de... Sí, de Gaito. ¿Quién tiene Gaito? No, no, en casa. Me va a mandar esto de los grupos. Yo lo voy a leer de Gaito. Ya. Porque al ser un testigo necesitan Pero, ya, no vamos a correr. Ahora, ¿cómo grabo? Enséñeme. ¿Dónde? Ajá.